Hola chicos, es un gusto saludarles. Vamos a retomar las clases de filosofía en lo que ya es este cuarto módulo respecto al existencialismo y lo que ya vimos en la escuela de Frankfurt. Entonces vamos a iniciar con esto. De alguna manera se mencionó también a Sartre, pero se tiene que mencionar nuevamente, ya que viene en el plan en el programa. Una cosa es existencialismo y otra como representación filosófica o sistema filosófico. Bien, el existencialismo es una corriente filosófica de alguna manera decadente en nuestros días y no se toma mucho en cuenta. Es una variedad del idealismo subjetivo destinada esencialmente a desmoralizar la conciencia social o a combatir las organizaciones revolucionarias del proletario. En la actualidad el existencialismo se difunde sobre todo en Francia y en Alemania occidental. Esta doctrina reaccionó y fue fundada frente al filósofo y por el filósofo danés Kierkegaard, enemigo del socialismo y de la democracia, para quien aún la filosofía de la revelación de Schelling no era la bastante reaccionaria. Por existencia, Kierkegaard pues entiende la vida espiritual individual y opone la existencia al ser, vale decir al mundo material de la vida real. Aquí pongan mucha atención, es la cuestión material, física y social. La aversión a la vida, el miedo a la muerte, la desesperación, tales son sus temas fundamentales que más tienen que ver con la psicopatología que con la filosofía. Esta filosofía antihumana había sido adoptada por los ideólogos del imperialismo alemán, Heidegger, Jaspers. Hoy el existencialismo se recubre con la máscara de la filosofía de la libertad. Su esencia reaccionaria no se ha modificado, solo ha cambiado sus procedimientos de lucha con la teoría y la práctica revolucionarias, sus métodos de disfraz en la actualidad, es decir, los existencialistas se esfuerzan en dirigirla a la lucha revolucionaria de los trabajadores por el socialismo y predican el nihilismo intelectual y moral, el desprecio por la ciencia y por la maldad, de alguna manera de la moralidad. Los existencialistas se alzan contra el materialismo dialéctico e histórico, contra la concepción marxista científica del mundo, apoyándose en las premisas del idealismo subjetivo, haciendo de la pura conciencia en sí el punto de arranque de su filosofía. Los existencialistas oponen la existencia a la esencia, separándolas metafísicamente y proclamándola la primacía de la existencia. Esta teoría está dirigida contra la doctrina materialista, que considera la materia como el dato primario y en el dominio de la vida social. Se alza esta contra la concepción científica del determinismo histórico. Por libertad, los existencialistas entienden no una relación social real que conquista en la lucha contra los esclavos, el esclavizamiento de la nación y de la clase trabajadora, no el fruto del socialismo, sino el libre albedrío, innato del idealismo que concibe al burgués el derecho de actuar según su voluntad. Entonces, el existencialismo es una gran revelación de la vida espiritual en síntesis. Ajá, y de alguna manera, pues aquí está lo que es la aversión a la vida, el miedo a la muerte, la desesperación, que estos son los temas fundamentales que más tienen que ver, como se mencionaba, con una psicopatología en lugar de verse como existencialista. Entonces un gran representante, como ya se mencionó, pues es Heidegger. Y ahora bien, como corriente de la filosofía de la existencia, el existencialismo es una filosofía de la existencia, corriente irracionalista de la filosofía burguesa contemporánea, que surgió después de la Primera Guerra Mundial en Alemania y luego en Francia después de la Segunda Guerra Mundial en otros países, entre ellos los Estados Unidos, como intento de crear una nueva concepción del mundo en consonancia con los estados de ánimo de la intelectualidad burguesa. El término existencialismo fue introducido por el neokantiano Heinemann en 1929. Las fuentes ideológicas del existencialismo son la filosofía de la vida, la fenomenología de Husserl, la doctrina místico-religiosa de Kierkegaard. Se distingue el existencialismo religioso de Jaspers, Marcel,
Buber, y el ateo, que es en Heidegger, Sartre, Camus, que después los vamos a ver y va a ser demasiado interesante. En la filosofía de la existencia se ha hallado su reflejo de la crisis del liberalismo burgués, incapaz de dar respuestas científicas a las cuestiones planteadas por el hacer práctico, social e histórico de nuestros días. Este liberalismo impotente para explicar la inestabilidad y la desorganización de la vida humana en la sociedad burguesa, los sentimientos de angustia, desesperación y desolación inherentes al hombre en dicha sociedad. El existencialismo de alguna manera constituye una reacción irracionalista al racionalismo de la Ilustración y de la filosofía clásica alemana. Afirman algunos filósofos existencialistas que el principal vicio del pensamiento racional estriba en tomar como un punto de partida el principio de la contraposición entre el sujeto y el objeto, o sea, al dividir el mundo en dos esferas, la objetiva y la subjetiva. Entonces eso ya lo tienen ustedes muy bien eh, entendido, y de alguna manera el pensamiento racional veía toda la realidad, incluido el hombre, tan solo como objeto, es decir, la realidad, el hombre como objeto, como esencia, como algo ajeno al mismo hombre. La filosofía auténtica desde el punto de vista del existencialismo ha de partir de la unidad entre sujeto y objeto, es decir, dicha unidad se halla encarnada en la existencia, es decir, en cierta realidad irracional, según la doctrina existencialista. Para adquirir conciencia de sí mismo como existencia, el hombre ha de encontrarse en una situación límite, es decir, un ejemplo ante la faz de la muerte. Ello hace que el mundo se convierta para el hombre en infinitamente próximo. Se declara el procedimiento verdadero de cognición, o según el existencialismo, de penetración en el mundo de la existencia. Es decir, es la intuición, es experiencia existencial. En Marx, comprensión de el propio Heidegger, una eliminación existencial en Jaspers, que es el método fenomenológico de Husserl y racionalmente interpretado en el existencialismo, que ocupa una parte importante en esta cuestión planteada y la solución del problema de la libertad, definida como elección que hace el hombre de una posibilidad entre innumerables posibilidades. El carácter voluntarista de la explicación que el existencialismo da de la libertad estriba en separar, escuchen bien esto, mucha atención, en separar la elección de las circunstancias, es decir, estriba en aislar de la necesidad objetiva de las leyes al hombre en una última instancia. Los existencialistas convierten el problema de la libertad en un problema puramente ético, y entienden la libertad según el espíritu del individualismo extremo como libertad del individuo respecto a la sociedad. El existencialismo ha ejercido sensible influencia sobre el arte y la literatura burgueses de nuestros días, y por este conducto sobre la mentalidad de una sensible parte de la intelectualidad burguesa, la actitud política reaccionaría de la mayoría de los filósofos existencialistas hacia una vinculada concepción filosófica. El existencialismo es de alguna manera un gran sistema filosófico que, si bien se puede ser en una postura propiamente existencial, sin un determinismo religioso, en su fuente más próxima, que es la libertad, esta se constata en su propia existencia histórica como historicismo. Es una línea que el propio hombre debe entender, corregir su pensamiento frente a una libertad que no está interpuesta por un religioso, por una religión, por una divinidad totalmente ontológica. El hombre es capaz de elegirse, de elegir, de definirse ante una problemática antropológica en su propia definición como hombre. Esta problemática antropológica que, si bien el hombre no ha sabido responderse a sí mismo, pero sí como definición a partir de una cuestión histórica de fenómenos sociales, ahí se puede decir que se define al hombre, pero no se ha logrado definir como tal, porque el hombre está en constante movimiento
y nada permanece. Entonces les encargo las actividades respecto a este video. Agradezco mucho su atención. Gracias.